Hola, queridos conspiradores, conspiradora, Hola. queridos conspiradores, aquí de regreso. Conspiradora, ustedes, Pelusa. No, jamás. No se vale, Benito. Bueno, a ver, el día de hoy hablaremos, si les parece a ustedes y junto con ustedes, de las frases históricas mexicanas, porque estas frases definen a quien las pronunció y hablan de cómo somos los mexicanos, porque solamente se pueden dar en nuestro contexto, igual que existirán en los Estados Unidos, en Francia o en el mundo entero. Son muy nuestras. Ahora, habrá que ver si fueron ciertas o no fueron ciertas. Porque además hay frases que definen sin duda a un personaje y a un periodo de la historia y son verdaderamente lapidarias en algunos casos. Entonces es bien importante, bueno, importante, pero sí va a ser muy divertido ver cuáles son ciertas y cuáles no. Y yo no quiero hacer llorar a Benito porque seguramente va a decir el idealista trágico de siempre. No, sí lo pudo haber dicho, porque él era un héroe maravilloso y romántico. Mientras sigas negando la creación del imaginario colectivo, serás un revisionista. Por eso no quiere decir que sea real. Punto. Pero no importa que sea real o no, lo que importa es que generan ciudadanía. Hay unas generan muy cohesión, bien dadas porque salen generan discursos. comunidad. Claro. Vamos a... Qué es lindo. necesario que- Agárrense de las manos unos a otros conmigo. ¿Esa quién la dijo? El Puma. El Puma. Juntos podemos Salud. llegar donde jamás hemos ido. Pero a ver, yo sí les diría, si quieren comenzamos en absoluto desorden, ¿no? Sí. Va. Sí. Porque bueno, creo que quien realmente conoció la idiosincrasia nacional, por más que yo no sea adorador de él ni nada que se le parezca, es Porfirio Díaz, ¿no? Cuando Porfirio Díaz decía, a ese gallito le hace falta su maicito, ¿no? Hay que ver lo que significa políticamente esto, ¿no? Lapidario. Lapidario, digo, este gallito quiere su maicito, este que está aquí protestando, dale lana, porque también decía, perro con hueso en el hocico, ni muerde ni ladra. Pero O sea, fíjate qué profundo y qué herida tan grande abriendo a la democracia. Bueno, es que no había, pero son costumbres que sí son me encantó. lapidarias. Perdón, es que no. Ahora, está súper documentada esa frase, que yo la conocía como ese gallo quiere maíz. sí. Sí. Y, sí, o sea, sí la mencionan muchos de los biógrafos y mucho de la gente que lo conoció, Sí. Francisco Bulnes y demás. Entonces, por ejemplo, ahí sí, la idiosincrasia, digo, más bien el conocimiento de la idiosincrasia nacional que tiene Porfirio Díaz se aplica perfectamente, la podemos dar por buena. Tiene que ver con cómo somos. Somos un país de frases, de dichos, de refranes. O sea, mucho más que otros países del mundo. Sí, claro. Washington cruzando el Potomac no dijo nada porque estaba muy preocupado posando para la pintura. Pero ponte a ver lo que significa. Significa un proceso de putrefacción política y social terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el dinero venía del gobierno, ¿no? Sí. Y además el que recibía el maicito tampoco declaraba esos ingresos. O sea, no, si es- te pones a ver, es un fraude fiscal en toda la extensión de la palabra. La Tanto el moral, que soborna- la moral es un árbol que da moras. Sí. Claro. Gonzalo N. Santos, exgobernador de San Luis Potosí, dueño de la hacienda más grande, era del tamaño de Bélgica, me parece. Pero además en esas cosas que se le da muy bien a la política en México era muy supersticioso. Entonces, como tenía 13 letras un hombre, se mete la N de que no es de nada para tener 14. N de nada. Y sí le dice a Álvaro Obregón, qué lástima que usted también tiene, que tú también tienes 13 letras. Y bueno, pero en este todo de las supersticiones. Pero vayamos con la clásica, con la que todo el mundo conocemos. Entre los individuos y las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí la dijo, Claro que la dijo dijo. cuando la República restaurada, en el 7º párrafo del Manifiesto a la Nación, y está inspirada no nada más en Emmanuel Kant, sino en muchos otros pensadores que veían justamente ese límite de no faltarle al respeto al otro para estar todos en paz. Y Jorge Ibargüengoitia me parece magnífico con esa acidez y con esa ironía que tenía. Dice, eso lo entendemos muy bien. Lo que no entendemos es en dónde empieza el derecho del otro. Pero fíjate que es muy interesante. Es el discurso del 15 de julio de 1867, que es el que da cuando regresa a la capital, el mismo día que entra. Sí.
En la restauración de la Yo creo República. que sí, en gran medida es la tesis de Manuel Kant de la paz perpetua. Sí, claro. Sí. Alguna vez yo Claro, revisé el libro claro. incluso porque ya ves que dicen, no es cierto, se la robó Kant. No, la tesis del libro de Kant prácticamente está resumida muy bien por Juárez. Yo no sé si Juárez la pensó o alguno de sus ministros la ayudó, pero como la utiliza entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, sí fue cierta y está por escrito y está en el documento. Ahora, yo recuerdo haber visto, o me imagino perfectamente la escena de Juárez escribiendo su discurso y diciendo, y si alguna otra nación quiere venir a México, nos los vamos a chingar. Pero entonces, Sebastián Lerdo de Tejada dijo, Guillermo señor Prieto. presidente, no podemos decir eso. Es cierto, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así fue como nació. Claro, pero ahora esa base de respeto mutuo está en todo el contrato social, porque John Locke ya hablaba justamente de ese respeto mutuo. Entonces, sí me parece una síntesis muy interesante de todo lo que le había pasado a este país, que Benito Juárez lo pone de una vez, o sea, ya. Rousseau hablaba del buen salvaje, Sí. pero es porque no conocía a Alejandro Rosas. Pero fíjate, otra de Benito que me encanta es cuando él decía, él se quejaba, decía, ¿por qué México, mi país, es mitad y mitad? Es una fuente inagotable de ternura y al mismo tiempo la otra mitad es una fuente terrible de bestialidad. Yo ahí es donde dudo. Por ejemplo, ¿de dónde viene? Es como la que, hijo, citan tantos, de Juárez. A mis amigos, justicia y gracia, a mis enemigos, solo justicia. No es cierto. Si Juárez era súper celoso de la justicia a secas, era incluso con sus amigos. No manda a juicio a Santos Degollado, Exactamente. porque Santos Degollado en la Guerra de Reforma trató de invitar a Inglaterra a que mediara el conflicto entre liberales y conservadores, y eso le cayó en la punta de ya sabes dónde a Juárez, A Juárez, sí. y lo mandó a enjuiciar, y lo estaban enjuiciando a Santos Degollado cuando es que matan a Melchor Ocampo, y entonces pide permiso al Congreso para que suspendan el juicio y vaya a vengar la muerte y también lo matan. Nuestro más Pero, por joven ejemplo, general. yo no creo, yo nunca he visto un documento o donde aparezca o en qué discurso dijo Juárez eso. Yo lo pongo en duda totalmente esa frase de Juárez. Pero, Yo también. A ver, Pero da igual. es lo que iba a decir. No, porque No, entonces porque sí pones- es como para O quitarle sea, al personaje. la es como- historiografía se hace a plomo sobre los papeles, ¿sí? Pero el imaginario colectivo Pero yo se creo que- hace a partir de la leyenda y de la tradición oral. Claro, pero entonces pones un Juárez Sí, que tenía exacto. amiguitis, la típica que Exacto. nos ha sucedido con las No, clases pero políticas. que la definición- democracia se la acomodaba como le pidiera Exactamente, mejor. la ley. A mí Pero no me no la fue ley, así, exactamente. lo acabas de decir. Pero O sea, en Porfirio Díaz sí, ese de mátenlas en caliente, Eso mátenlos no en se dijo caliente. nunca, Bueno, de pero acuerdo. también habla de un personaje, ¿no? Y es una parte que está muy arraigada en el pensamiento colectivo. no, pero yo diría, vamos a la frase, ¿no? Dice, una fuente inagotable, la mitad y mitad somos los mexicanos, una fuente inagotable de ternura y un pozo profundo de bestialidad. Yo diría, eso no es cierto. A ver, llevamos 60,000 muertos. Es cierto. Es cierto. Tiene un pozo profundo No, de la frase bestialidad. es cierta. Lo que a mí me cuesta trabajo comprenderlo es en Juárez. Exactamente. Porque si llegó de donde llegó, que empezó de una forma sumamente humilde, realmente venía con un esfuerzo impresionante, tenía como más, una visión muchísimo más pulida. Sí, Yo no sí, ¿Qué tal lo que él vivió durante la Guerra de Reforma? Bueno, pero se me hace muy- toda la huida hasta Paso del Norte. Hasta su Paso del vida, Norte, sí. exacto, no, a mí no me suena a Juárez. Sí, ese tipo de cosas que dices, híjole, por ejemplo, ahorita hablaban de lo de Porfirio Díaz. Mátalos en caliente. Nunca nadie ha encontrado el famoso telegrama. Nada. Pero ¿a qué hecho precisamente se refiere? Bueno, el 25 de junio de 1879 descubren un complot en el buque Libertad, en Veracruz o en Tampico, ya no recuerdo, de lerdistas. Entonces, al parecer, los aprenden, estaba empezando el gobierno de Porfirio Díaz, Sí. los aprenden y le hacen llegar al presidente Díaz que... ¿Qué hacemos tenían- con estos? Entonces, yo soy de la idea de que seguramente el presidente dijo, mátalos en caliente. Pero sería idiota oye, ponlo bien para que se quede para la posteridad. Nunca mandas matar a tu enemigo por escrito. O sea, No, ¿no? exacto, claro. O sea, sí. Sí, sí, Entonces, claro, se convirtió en la frase que definió el régimen, claro. Y en el imaginario colectivo está que era Y funcionó. pésimamente malo, Porque, claro. bueno, los valientes no asesinan. Ah, bueno. Se dijo Guillermo Prieto, que es uno de mis Sí, bueno. santos laicos, que me Sí. parece un genio. Y un escritor. Y un también. escritor de
de altísimos vuelos. Pero los valientes no asesinan me parece que es una frase contundente que sí te detiene, ¿no? En Que te Guadalajara, para. porque cambió el destino de la República. Sí, por supuesto. En Guadalajara, cuando entran a matar a Juárez y se interpone Y él entre los Porque además era a grandote. los soldados, dice, los valientes lo asesinan, pues ese ya cambió Imagínate que hubieran matado a Juárez. A propósito, valdría la pena, y hago un paréntesis, a ver si les gusta, que hagamos un programa un día que se llame Y sí, por ejemplo, O sea, lo que llaman historia contrafactual. contrafactual. Claro, que- exacto. El hubiera sí existe. sí, Así se llama el programa, ya ahí tenemos el título. Ya Ahí está. está, El el que hubiera sigue, sí me existe. encanta. Está padrísimo. por ejemplo, que hubiera ganado los mexicas a los españoles, ¿no? Que Madero no firma su renuncia. Sí, Por ejemplo. que no fusilan a Hidalgo. Que Madero no derroca Díaz, entonces desaparece. Es como Claro. en Volver al Futuro. Que Santana vence a los invasores norteamericanos. No, vamos a terminar llorando, porque Claro. si Que no realmente encuentran hay tantos hubieras en la historia de México que es como para que nos pongamos a llorar ahorita. Oye, que no encontraron el islote, que todavía no llega de Aztlán. Bueno, Bueno, en fin, Pero estábamos- ¿Cuál águila? ¿En qué frase estábamos? En la de... en los valientes valientes asesinos. asesinos. Bueno, pero además, por sobre todas las cosas, podrían decir, nada, pues es que es muy romántica y chabacana. No. ¿Por qué? Porque Guillermo Prieto tiene la crónica y escribió de ese momento. Y ahí él te cuenta en primera persona, él con su pluma, cómo estuvo la situación. Ya había claro, testigos. y son de esas frases que sí van con el personaje, porque lo que actúa y todo lo demás que va a hacer durante su vida es perfectamente lógico con esa frase. Siniestro personaje. Siniestro Bueno, qué bruto. personaje. Siniestro. Yo, ahí te va otra, que a mí me parece, ahorita lo comentábamos antes de entrar al aire, esta de Napoleón de, con 2 Morelos conquistaría el mundo. Nos encanta. No manches, o sea, que haya roto el sitio de Cuautla, que era un pueblo miserable, ya por eso iba a conquistar el mundo con 2 Morelos. Esas son cosas, me parece, de construcción de la historia oficial, súper ¿Pero patrióticas, quién la dijo? chabacanas. ¿Quién fue el primero en decirla? ¿Qué historia? Ah, no ¿Qué sé de dónde historiador? viene, pero se le atribuyen a Napoleón. Napoleón Bonaparte diciendo, puta, tráiganme a 2 Morelos y les conquisto el mundo. Porque vamos rumbo a África. Sí, O sea, sí, cuando sí, tenía sí. los mejores generales franceses, cuando enfrentó a los rusos. O sea, Pero bueno, es una 2 importancia Morelos. que nos gusta darnos. Pero sí dijo 400 años nos contemplan. 4000 años. nos Es así, contemplan. para que veas. Y claro, Napoleón. Eso lo dijo Napoleón en Egipto. exacto, frente a la Claro, pirámide. exactamente, cualquiera lo exacto. vea. Bueno, eso, sí, eso- Cuatro- Pero esa de 2 Morelos. Sí, la de 2 sí, Morelos sí, es... está así como. Oye, pero cuando arrestan a la corregidora, dice, tantos hombres para arrestar a una humilde mujer, yo sí creo que lo dijo, porque Sí pudo haberlo dicho. No, porque además les ¿Por voy a qué decir no? de dónde saqué esta cita. Es un libro que se está vendiendo muchísimo, de hecho en una de las cafeterías con librería más importantes de México, sobre estas frases. Y viene a pie juntillas que existe esta frase que se lo dijo Zaragoza, porque Oye, Zaragoza... lamentablemente voy a tener que pedirte el nombre del autor. Entonces, no tiene autor, es una recopilación de frases que nos han hecho en muy la mal. historia. Muy mal. Pero bueno, volviendo hasta que dices de la corregidora, a mí me parece que el personaje de la corregidora no pudo haber dicho eso. De ¿Por una qué? ¿Por qué? humilde ¿Por qué? mujer, porque era la anfitriona de la Sí, pero si entran congregación. 40 tipos a y la- pescarte. y la encierran 7 años. Humilde mujer no dijo. ¿Cómo? Que ella era una humilde ¿Cómo es la mujer, frase, no lo Paco? dijo. Dice, tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo voy con mi sangre, formaré un patrimonio a mis hijos. Con mi sangre formaré un patrimonio a mis hijos. Híjole. Bueno, pero a ver, Yo voto que no. a ver, Yo también, si tú no. te pones en el No sé, contexto, Rick, parece cuando la falso. van a arrestar a esta mujer que le encierran 7 años, el sufrimiento Pero en de ese ella, momento no sabe que la van a encerrar 7 años. pero se la van a llevar y va a dejar, imagínate, en ese momento ya tenía 6 hijos. Y se va, abandona a sus hijos porque la arrestan. Y claro, no sabe que tanto tiempo, pero de que se la van a llevar, se la van a llevar. Y él sí dice, porque ni modo, no mandaron a un solo soldado a arrestarla. En el contexto histórico van muchos soldados por ella. Y es que ella dice eso. Me gustaría más muchos cristianos para tan pocos leones. Ay, qué bonita. Salud. Salud. A ver, hay frases que a mí desde la escuela me impresionaron mucho, y perdón que he hecho un brinco espectacular en el tiempo, pero es cuando le están quemando los pies a Cuauhtémoc, que dice, ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas?
Pero hay otra también que me impresionó muchísimo siempre, que es la de mi general Zaragoza cuando le gana la guerra a los franceses. Sí, y le manda un telegrama a Benito Juárez: las armas nacionales se han cubierto de gloria en la famosa batalla del 5 de mayo de 1860. Pero yo creo que no fue así. Yo creo que oficial telegrafía él en este momento al presidente diciéndole: nos chingamos a los franceses. Entonces, oiga, no, pero no puede decir eso, general. Está bien, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ok. Pero además la historia de ese telegrama es muy bonita, porque llega hasta la oficina de correos, el Palacio Postal, y de ahí el ministro, era Guillermo Prieto, era... Que en ese momento el Palacio Postal estaba dentro del Palacio. Bueno, Sí, claro. pero toma el telegrama y lo lee a la gente que está afuera y luego se lo lleva al presidente. Es una Hay belleza. otro momento histórico que vale la pena contarlo, y es cuando le informan a Napoleón III. Estaba en una gran ceremonia en el Palacio de Versalles y le dice: el ejército francés fue derrotado por los mexicanos. Y cree que es una broma de mal gusto Napoleón III, como diciendo, pero pues es una bola de guarachudos, desarrapados. Digo, ¿cómo le van a ganar al mejor ejército del mundo? Pues le ganaron. Y entonces cae en una profunda depresión Napoleón III. Yo creo que no pudo haberlo dicho, y que además todo el mundo la cita, la de pobre de México, tan lejos de Dios sí, y tan cerca de Estados Unidos. Porfirio Díaz. Esa yo no creo que la haya hecho Porfirio Díaz, porque si alguien supo sacarle partido a la vecindad, fue Porfirio Díaz. O sea, él nunca vio un enemigo en Estados Unidos, sino una posibilidad. Y pues, toda la obra pública está encaminada, el tren, las inversiones, la minería. Yo no creo que... Pero parece ser que eso lo dijo Alex cuando ya iba en el Ipiranga, ¿no? Es decir, porque él sabe, por ejemplo, muy bien que concentran 20,000 soldados en la frontera. Después de su entrevista con Taft, él se da cuenta que Estados Unidos ya no lo va a apoyar, y yo creo que es cuando él dice eso. Sí. Pero tampoco está en ningún lado, ¿no? No. No, ahí tendría mucho más sentido. Sí, tendría claro. muchísimo La más patria es primero. Sí, de guerrero, ¿verdad? Pero el contexto es lo importante. Está hablando de su padre. Su padre que le dice, por favor, hijito, entrégate, indúltate, etcétera. No sé, yo también creo que esa es historia oficial. Pero Es como la muy del lecho bonita. de rosas. No puedes negar Sí. que es bonita. La Es patria bonita, primero. Es linda, pero sí, está sí. como la del lecho de rosas. La ves en la Cámara de Diputados y Si yo senadores. tuviera parque, usted no estaría aquí. Yo creo que es así. Habla, dile en inglés. Pero ¿por qué no? Porque seguramente cuando le preguntaron en inglés no supo el general Anaya de qué le estaban hablando. If Le han I dicho, had "Oiga, munition-" general. Yes, you wouldn't be here. No, No, I wouldn't be here. No, pero hay una cosa que sí la sustenta. Que les mandaron parque que era Sí, para otras armas. así es. Pero sí tenía ¿Por qué parque, pero no era del No calibre. era del exacto. calibre. Pudo Sí. haberle Ah, dicho. No, por eso, pero esa es bonita. No, pero yo sí creo que lo pudo haber dicho en su desesperación. Momento, había perdido la vista por la pólvora que le había estallado en una de las granadas. No iba a estar, puta, voy a decir una frase para la posteridad. Pues claro, porque le debe haber dado Pero las muchísima frases vergüenza para la- perder y entonces dijo, A a ver, ver, es que es porque no teníamos Perdón, parque. déjame refutar un poco al muchacho. Las frases a la posteridad no se escriben y las sacas frente al pelotón de fusilamiento. Bueno, Excepto lo que Juárez. dice, por ejemplo, Miramón, Mejía y Maximiliano, ahí está. Ah, sí, es así, claro. Sí, pero Sí, claro que las dice. Pero lo que quiero decir es que no traes el papelito y dice, un momentito, voy a decir una frase para... No me maten porque, mire, yo creo que se dicen al frago. Y bueno, el lenguaje se ha transformado, ha cambiado. El siglo XIX tenía modos y formas distintas a las de hoy. Y es muy probable que esta lógica épica, heroica y a veces el aroma frutal de la boca del embajador, o sea, ¿no? Sí, claro. O sea, tiene que ver con un montón de metáforas y se pensaba en correspondencia con el lenguaje. Yo creo que las frases de hoy serían, bueno, no, son bastante más vergonzosas. Escuchen lo que le escribe Carlota Amalia de Habsburgo a Maximiliano en agosto de 1866. Abdicar es condenarse, extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad, y este solo es aceptable en ancianos o en imbéciles. Está por escrito. ¿Qué frase lapidaria? Es Esa lo que sí yo es, decía sí. al principio. Sí. No te vas. O otra que decía en esa misma carta, imperio es, aunque sean 2 metros de territorio. Aunque sean 2 metros bajo tierra. Exacto. Así le tocó. Pero en el Cerro de las Campanas. Pero sí, pero bueno, es que evidentemente ya cuando tú entras a la correspondencia, a los discursos, encuentras unas frases verdaderamente maravillosas. Pero estas son como del momento, o sea, esa de, ¿tú crees que yo estoy en un lecho de rosas? Primero, ¿quién la escribió? ¿Quién se la escuchó? ¿No?
Bueno, pero está bien, yo creo que a mí por ejemplo me llenó de misticismo A desde mí mis 8 también, años y de por edad. eso es el imaginario colectivo. Bueno, claro, para eso funciona, ¿no? Me encantó. Funcionan me para encantó. crear nacionalismo. Sí, y además me ganó Cuauhtémoc a partir de los 8 años de edad. Digo, porque que te quemen los... Y sí que se los queman los pies, ¿eh? Porque cuando se van a las cigüeras ni siquiera puede caminar, tenía los puros muñones. O sea, claro que le queman los pies. Ahora, que lo haya dicho, que no lo haya dicho, pues eso ya Pero es- ¿sabes qué pasa? Que volvemos, a mí me parece muy bien que exista eso, pero volvemos al desconocimiento de la historia, porque nadie nos explica. Iba caminando, se fueron a las higueras, ya habían pasado muchísimos años. No lo estoy justificando, pero la historia completa es, se querían amotinar porque existía un verdadero heredero de México, Tenochtitlan, y ese estaba encarnado en Cuauhtémoc. Y muy mal hecho, porque todos los biógrafos de Hernán Cortés lo citan, fue una verdadera mala jugada la que le hace a Cuauhtémoc y a Jicoténcatl. Ya no era necesario, pero se explica Pero la no, historia. yo creo que el tormento es antes, ¿eh? O sea, ya va, como dice Paco, a las cigüeras ya va con los pies quemados. En un palanquín. Porque en un- exactamente después de la conquista es cuando se los dan, no me acuerdo si el alcalde mayor, no es Cortés el que está ahí, es el de Hacienda, no me acuerdo, no el secretario de Hacienda de entonces. Y es el que para tratar de encontrar o saber dónde está Jefe del Tesoro. el oro, Ah. es quien le permite que le pongan aceite hirviendo. Y se lo prenda. Y sí, sea, o bueno. bueno, no, deja tú que se lo prendan. Nada más, imagínate el aceite hirviendo. viendo ya con eso Ya. tiene. Oye, y la de Melchor Ocampo cuando lo van que le dicen que se arrodille, ¿te acuerdas? Y él dice, yo no me voy a arrodillar, y me voy a, no me voy a morir doblado, me voy a morir de pie. O sea, ¿quién? Pero según yo lo cuelgan, no lo fusilan. Sí, bueno, lo encuentran colgado, pero también tenía, no sé si son 15 orificios de bala, el cadáver de Melchor Ocampo. Melchor Ocampos llegó su madre a darle la bendición un momento antes de la batalla y tenía un caballo que se llamaba San Juan, su caballo. Y le dice a la madre, no me la dé a mí, pero désela al caballo porque él sí cree. ¿Ah, sí? ¿Sí? Fíjate, ese son del tipo de cosas que son como la leyenda por Pero el está anticlerical. Está padre, está claro, padre, sí, eso claro, era está un padre. anticlerical. Sí, claro. Oye, ¿y profundo. qué tal Álvaro Obregón? Ningún general mexicano aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Esa me parece que queda perfecta. Yo no sé si hay algún documento, o más bien es como de las referencias orales, pero le queda perfecto, Le queda porque él tiene es muy gracioso, él siempre incluso dice, aquí todos somos unos ladrones, pero mis opositores tienen 2 manos y yo solo nomás tengo tengo una. una. Es una Claro. desventaja porque no más puedo robar con una. Exactamente. Sí, hacía muchas bromas con respecto a que no tenía. Sí, sí puede perfectamente Sí. ser. La Constitución es un bello poema, justo cierra. Esa sí, Ah, esa esa sí sí, la sin dijo duda. y la tiene escrita, me parece que en Evolución Política del Pueblo Mexicano, Página 146, párrafo 7. pero obvio se refiere a la del 57. Claro. Dice, Importantísimo personaje. yo un brinco al siglo, bueno, al final, la segunda mitad del siglo XX, cuando dijo Echeverría, esto ni nos beneficia Ni nos nos perjudica, sino sino todo todo lo lo contrario. Sí lo dijo, Sí eso lo- sí lo sí dijo. lo- Es un A ver, homenaje a Cantinflas. Ni nos beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Chato. Chato. Pero fue época, esos periodos de mexicanos, vamos a administrar la La riqueza. abundancia. Abundancia, abundancia. abundancia. Pero ese es... Defender Eso el fue- peso como un perro. Exacto. Todo eso está grabado. Claro, ese fue López El que se Portillo. mueve no sale en la foto de Fidel Velázquez. También es. Y además eran usos políticos bien duros. Ese del cañonazo, el de la foto, el del maicear. Son cosas que venimos, son lastres históricos. ¿Sabes a quién deberíamos dedicarle un programa? A Fidel Velázquez. ¿Cómo por qué? Fue un gran traidor al movimiento sindicalista Bueno, mexicano. bueno, y a la todos patria. los líderes- Y los 5 lobitos. Todos los Son los líderes charros. Pero claro. sí, porque Bueno, ya viste que tiene monumentos en el país, Fidel Velázquez. y su nombre estaba por todo, sigue estando por todo. Yo creo que, y es un gran traidor al movimiento sindical mexicano. Yo creo que habría que hacerle justicia a Pero aportó una gran cantidad de frases Al imaginario colectivo. imaginario, claro. Y todavía dicen, por ejemplo, que bueno, fue un factor muy importante de cara a la estabilización política de México, porque sin él, pues no hubiéramos podido evolucionar ni crecer. Yo creo que habría que analizar el tema con eso. Por ahorita me acordé cuando dijiste. Jan González, con la de esta de
un pobre político. Es un político Es un- pobre. Sí, exactamente. Sí, qué cosa tremenda. Ahora, en años más recientes, la política migratoria de México con Estados Unidos, que sigue siendo una herida abierta, un tema muy complejo, la famosa The Whole Enchilada, la enchilada completa de la migración, no es broma, sí se dijo. Claro Lo que se dijo. discutía con una amiga y me decía, ¿cómo crees que un canciller va a decir que Claro. vamos por toda la enchilada? Claro que se Es dijo. Castañeda. Claro, Jorge Castañeda, y a mí me hubiera encantado que nos hubiéramos ido por toda la enchilada, porque qué indigesta está haciendo esa enchilada hasta este momento con el Ahora te tema voy a decir, migratorio. la de Fox de ¿Cómo es si te Ah, vas? sí. No la dijo. No la dijo. No, esa no la dijo. Ahí quien cabeció así fue Carlos Marín en Milenio. Así es. Entonces, si tú oyes la conversación que está ahí en YouTube, realmente sí, prácticamente Fox le está diciendo a Castro, oye, pues mira, puedes comer con nosotros y luego te pongo un avión o te llevan a donde quieras, puedes estar por todo el país, pero no estés aquí. Y al otro día es comes y te vas. Pero Es fíjate qué interesante lo que dices, porque finalmente, ¿cuáles son las fuentes de la historia? ¿Cómo creer? A ver, tú dices, Milenio dijo eso, o el periódico dijo esto, entonces, de todo lo que hemos dicho necesitamos evidencias, ¿no? Y claro, pues pueden estar en las cartas, pueden estar en los telegramas, pueden estar en los diarios, pueden estar... Pueden estar en la tradición oral. En la y ahí tradición es oral. donde tenemos problemas. Ahora, ahí te va otra. ¿Se Perdón, acuerdan? ya nos vamos. Ya. ¿eh? Uy. Pero échala. Rápido. La Roberto. de el procurador, el ya me cansé. Ah, sí. Ah, sí. Igual, si ves el video, no era ya me cansé de la situación o de ustedes. Voltea, entre una pregunta y otra, voltea a su secretario de partido y le dijo, híjole, es que ya me cansé, así como de, ya me duelen las patas. El de la memoria histórica de Ayotzinapa. Exactamente. Esa es la de la memoria histórica. Y, También. claro, pero a esa sí la dijo. Ahí sí dije. Oye, a mí me gusta... No, pero no, la verdad histórica, no la memoria verdad histórica. Él histórica. dijo, La verdad y histórica. esta es la verdad histórica. Me gustaría terminar con una sentencia de Octavio Paz, cuando él dice, el mexicano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos, los niega. Y no se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción. Es un hombre, se vuelve hijo de la nada. Porque no queremos ser mestizos, tampoco queremos ser españoles, pero tampoco queremos ser indios. Entonces sí, y podría ser tema para otro programa. Esta esquizofrenia. La identidad nacional. Finalmente, ¿qué queremos ser los mexicanos? Todos somos hijos de Pedro Páramo. Ah, bueno, pues ya está. Está lindo. Bueno, me encantó. Salud.